¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, creo que es un momento en el cual, después del programa pasado, que ya hicimos un análisis sobre todo el tema de el escándalo que hizo Francia por el tema del racismo, el teórico racismo, eh, vinieron o se sucedieron después varias cosas que me parece que merecen un análisis complementario, que no podemos dejar de, digamos, ampliar lo que hemos dicho y vamos a ir por varios puntos. Un primer punto es, fíjense lo que generó Francia, la campaña anti-Argentina que hay en Francia en este momento. Todos los deportistas que van a competir son silbados, son agredidos. El otro día en los Pumas, el Seven, les tiraban objetos contundentes. O sea, fíjense la violencia que generaron los franceses. Ellos dirán, no, la violencia la generaron ustedes con ese comentario. Que yo digo, bueno, no, está bien, fue un comentario en el marco de una, una situación de tipo deportiva, si se quiere, que no la justifico, pero que tampoco me parece que pueda haber elevado a estos niveles. Y como dijimos la vez pasada, ¿cómo se sentirían los ciudadanos de Angola, Camerún, Senegal, que los franceses los consideren a ellos como inferiores, ya que por eso hablan de racismo, ¿no? O sea, realmente la campaña esa anti-argentina que han empezado es muy deplorable, habla de la poca seriedad que tiene en este momento Francia, probablemente también influido por razones de tipo económicos, porque Francia es uno de los que más se opone a que ingresen nuestros productos en la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque tienen una suerte de proteccionismo, porque tienen miedo que nuestros productos les copen el mercado. Entonces es como que hoy por hoy lo que antes era una eventual pica que podríamos haber tenido por Malvinas con Inglaterra y qué sé yo, eso sigue estando ahí un poco latente, un poco sí, un poco no. Obviamente nosotros seguimos defendiendo nuestros derechos sobre Malvinas, ellos también, pero hoy como que aparentemente los que nos estarían atacando más es Francia. Por otro lado, el presidente se junta con Macron, podría haber planteado un poco que Macron baje los decibeles de eso, ¿no? Porque me parecería, hubiera parecido importante, salvo que se quiera poner en víctima, que no lo creo, no me lo veo a Milei poniéndose en víctima. Así que bueno, eso como un comentario que me parece que realmente es tremendo. Lo otro, que es realmente repugnante, fue lo que hicieron cuando hicieron lo de la ceremonia, en la ceremonia, que todo el mundo habla de la ceremonia impresionante, impactante y todo lo demás. Por ejemplo, lo que hicieron con la última cena. Independientemente de que yo no estoy en contra de ni la orientación o sexual o la identidad de género de la gente, creo que eso cada uno tiene derecho a sentirse lo que quiera y como quiera y vivir como se le cante. Hay un dicho que es un poco ordinario, pero creo que es muy gráfico. Cualquiera puede hacer de su cola un pito si quiere, o sea, y eso yo lo respeto y respeto que la gente lo haga. No me parece para nada malo, o sea, la gente busca su felicidad en la forma en que ellos la sienten. Ahora, de ahí a un símbolo que para el cristianismo y el catolicismo tiene una importancia tan relevante como la imagen de la última cena, por todo lo que implicó, por ser la última cena, el preludio de la detención de Jesucristo, eh, vinculado también con la traición de Judas. Bueno, con todo lo que implica, además de esa obra maestra, ese cuadro increíble, ¿no? Que está en Milán, pero que el cuadro ya de por sí es maravilloso y encima lo que representa ese cuadro para el cristianismo, ¿no? Y haber puesto, por ejemplo, hasta una figura de tipo satánico, haber puesto figuras del movimiento LGTB, que no veo qué sentido tiene, qué necesidad. O sea, ¿cuál es el objetivo de ir así contra? Porque no es contra la iglesia ya eso, es contra el cristianismo y contra los católicos. Entonces,
ahí yo lo que me tengo que plantear también es decir, qué vivos que son, ¿no? Qué cancheros. Se creen muy, muy piolas. Hacen eso contra el cristianismo y el catolicismo. ¿Por qué? Porque probablemente haya una movida de curas en Francia que van a salir, se van a estar ofendidos, han manifestado que no les gustó, que no están de acuerdo, y no pasa más nada, no pasa más nada. Me gustaría ver a ver el Vaticano, que hasta ahora, hasta donde yo sé, creo que no opinó sobre eso. Me hubiera gustado que saliera el Vaticano a hacer algún tipo de manifestación. Y en paralelo a eso, lo otro que tengo que decir, digo, por eso digo, qué bananas que son, qué valientes, porque contra los musulmanes ni mamados se animan a hacerlo, ¿no? Porque saben que si llegan a hacer alguna cosa contra los musulmanes, si llegan a ponerlo a Alá, eh, representado, por ejemplo, por alguno de los movimientos LGTB, en 24 o 48 horas tienen 75 bombas en toda Francia. O sea, son bastante, fue una actitud, te diría, hasta casi cobarde, porque fue un ataque al cristianismo, pero ¿y por qué? ¿Por qué no se hace referencia tampoco a los musulmanes cuando los musulmanes están copando Europa? Es una, en Inglaterra los musulmanes ganaron la mayoría en el Congreso. Los musulmanes están con el concepto ese de que quieren ganar en la cama, o sea, porque tienen montones de hijos, el control de Europa, para llegar a ser más musulmanes que católicos, católicos o anglicanos o protestantes o lo que sea, pero cristianos. O sea, ¿qué hubiera pasado si existiera, por ejemplo, la famosa Inquisición de siglos atrás de la Iglesia? ¿Se hubieran animado a hacer algo así? No, obviamente no. Pero ¿qué pasó? Obviamente la Inquisición desapareció porque fue algo, una etapa media negra de la Iglesia, porque iba en contra de los preceptos de la Iglesia. Con lo cual, así tuvo que desaparecer la famosa Sagrada Inquisición. Ahora, los musulmanes, ya hemos visto lo que hacen. Acuérdense, creo que era, si no me equivoco, la memoria, y si me equivoco, coméntemelo en YouTube. Creo que era Salman Rushdie el que hizo el famoso tema de esa publicación, esos escritos y que lo habían condenado a muerte. Habían dicho que cualquier musulmán que lo viera, y si no era él, era otro autor, que donde lo viera lo tenía que matar. Y ahora, claro, los cristianos, como es todo, somos todos paz, amor, o sea, y defensa de todo lo bueno, claro, ahí se animan y salen con todo este tema. Y encima, eh, quiero hacer una reflexión por algo que asumo, no lo pude verificar todavía, pero si en Europa o en Francia pasa lo mismo que acá, acá en las elecciones, cuando se hicieron las últimas, todo lo que implicaba el movimiento LGTB fue un porcentaje casi mínimo. Creo que estaba en el orden de más o menos el porcentaje que sacan los muchachos de la izquierda, ¿no? Que siempre decimos el famoso entre el 2 y el 3%. Bueno, creo que el movimiento LGTB no llegaba al 1%, los que manifestaban interés en ese tema. Probablemente eso también ocurra en Francia o en Europa. Quizá me equivoco, pero probablemente ocurra. Entonces digo, ¿cuál era el objetivo de esto? Era atacar a la iglesia, atacar al papa, atacar al cristianismo, atacar al catolicismo, tratar de presentarse como un país totalmente superado, los franceses. Y el broche de oro, que hay que ver qué pasa, ¿qué se va a hacer con ese jugador de Marruecos que dijo una frase que es una frase realmente terrorífica, el Alá Akbar, que es la frase que gritan los musulmanes cuando se
se llenan de explosivos y se detonan y matan a montones de gente inocente, o que también cuando agarran un auto y atropellan gente y si los van a detener, se suicidan con ese grito. Hizo este gesto el jugador de Marruecos y defendiendo o posicionando, digamos, en un lugar positivo, en un lugar destacado, al ISIS. ISIS, movimiento terrorista islámico, de los peores que existen en el mundo, que han demostrado una crueldad poco común. No sé si ellos o el Hamas, quiénes son los peores, pero torturas, destrozar a la gente, no tener ningún tipo de miramiento en decapitar a alguien frente a una cámara para poder tener prensa, como hicieron con muchos periodistas en su momento. ¿Y saben qué? Eso en mi país, eso podría ser llamado apología del crimen. O sea, si yo salgo a hablar loas de una persona que es un asesino, me puedo eventualmente comer una denuncia por apología del crimen. Y ahí no pasa nada con ese jugador de Marruecos. Y claro, algunos dirán, ah, justo jugador de Marruecos, porque Marruecos le ganó a Argentina. No, bullshit. No, no pasa por ahí. Porque eso fue un escándalo también, que casualmente fue en un partido de Argentina. Justo en un partido de Argentina se suspende, se invade la cancha, se suspende el partido 1 hora y media o dos, y cuando se vuelve, el gol que había sido convalidado se anula por el VAR, nos dan el partido perdido. Una vergüenza, realmente algo, y lo de la FIFA, que lo de la FIFA también y no salieron a decir nada. Yo no digo que den vuelta al resultado o que hagan nada, que podrían quizás hacerlo, pero por lo menos algún tipo de sanción o algo. No, nada. Este, o sea, fíjense en ese sentido como todo lo que es la campaña esta. Y entonces ahí digo, ¿dónde está el racismo verdadero? El racismo francés contra los africanos porque los consideran inferiores para integrar su selección. Si yo tuviera un senegalés, un angoleño o un camerunés en la selección argentina, yo estaría contento y feliz de que puedo tener un jugador que se destaca y que haya querido jugar en mi selección, ¿no? Muchos dirán, no, pues esos son nacidos en Francia, sí, pero son de origen africano. Entonces los países africanos obviamente se sienten afectados. Y también es racismo lo que hicieron contra el cristianismo que acabamos de desarrollar. También es racismo el hecho de que no hagan nada contra un tipo que está defendiendo algo como el ISIS. ¿Por qué? Porque el ISIS obviamente está contra el cristianismo, el racismo contra el cristianismo, contra los católicos o los anglicanos o los protestantes. Entonces, realmente me pareció bochornoso, independientemente de que las 4 horas del show, de la apertura, fue muy lindo, muy bien armado, muy bien hecho desde lo artístico, pero desde el fondo, deplorable. El otro tema del cual quería hacer un par de comentarios, que obviamente es algo importante, vamos a ver en qué termina, pues esto fue ayer, el tema de las elecciones en Venezuela. Otra vergüenza, realmente. Me parece que la comunidad internacional tiene que toda condenarlo. De hecho, aplaudo al señor Lula. Espero que se mantenga en esa postura cuando dijo que él no va a ratificar o confirmar o felicitar a Maduro hasta que no tenga los informes de las actas verificadas como corresponde. Lo mismo hicieron muchos otros países. Fíjense que hubo venezolanos que quisieron pasar desde Colombia a votar y no los dejaron entrar. Hubo montones de ciudadanos que quisieron entrar a Caracas para ir a votar, no los dejaron entrar, los deportaron. Y encima de eso, deportaron a muchos de los veedores que no eran del palo, que eran de centro derecha, que no eran de estos regímenes populistas, comunistas, dictatoriales, patoteriles, como es el del señor Maduro, por ejemplo.
y muchos otros. Y qué casualidad, fíjense quiénes fueron los vedores que estuvieron presentes. Los vedores que sí pudieron estar eran gente del partido kirchnerista, gente de Irán, gente de Cuba y gente de China. Faltaron los rusos, creo, nada más. ¿Por qué? Porque Putin habló loas de Maduro y fue uno de los primeros en felicitarlo. O sea, deben tener bastante buen vínculo. Eh, ¿Cómo se va a solucionar eso? Y lo digo por toda la gente venezolana que yo veo acá y que la estimo y que tenemos la suerte de mucha gente venezolana buenísima que trabaja en la Argentina y que han venido a trabajar honestamente, se han insertado en el mercado laboral, que querían tener la posibilidad de recuperar su país, incluso hasta ver después si el día de mañana recuperar sus cosas, porque como me decía una vez un venezolano que era un ingeniero que vino a la Argentina a trabajar y me comentaba que él en Caracas tenía un departamento, en Isla Margarita tenía una casa y tenía 2 autos, y que hasta donde sabe él ahora, el departamento de él lo tiene un general de Maduro, la casa de Isla Margarita la tiene un funcionario creo que de Economía o de uno de los ministerios, y los autos no sabe quién los tendrá. O sea, como que le confiscaron absolutamente todo. Entonces yo digo, ¿eso es un país serio? A mí ayer, domingo al mediodía, hablando con una persona que nos sigue, me dijo, ¿qué opinás que va a pasar en Venezuela? Y yo lo que le dije, mira, yo creo que la oposición debería ganar por paliza. De hecho, las estadísticas daban casi 70-30. Pero en la práctica, lo que creo que va a pasar, que va a haber un fraude grosero y lo van a mantener a Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro tiene bien claro que si él pierde las elecciones, en 48 horas termina preso por todas las barbaridades que ha hecho, todas las bestialidades que ha hecho. Salvo que se vaya a Cuba o que se vaya, no sé, a Rusia. No creo que se quiera ir a China, aunque en China quizás sí, y dudo que se quiera ir a Irán, ¿no? Porque Maduro se queda en Venezuela porque en muchos países tiene pedido de captura, pero si no, seguro estaría viajando como algunos de los exfuncionarios kirchneristas que criticaban a Estados Unidos y se iban a Miami a comprar iPhone. Entonces, son esas cosas que lamentablemente creo que la comunidad internacional toda tiene que decir basta. Y el último comentario, realmente el de Maduro, que ahí muestra cómo lo preocupa cuando un líder extranjero realmente lo enfrenta, los comentarios que hizo nuestro presidente Milei, cuando lo trató de, bueno, lo insultó de arriba abajo y lo trató de fascista. Todo porque Milei obviamente está bien, lo criticó, pero yo digo y pregunto, si tenemos que elegir a quién criticar hoy, desde el sentido común, ¿quién es más criticable? Milei, que es un hombre de centro derecha, liberal, que está tratando de cambiar políticas de Estado, que está tratando de sanear una economía y tratando de posicionar una ideología en forma legal, por derecha y habiendo ganado en elecciones lícitas, o un tipo que llegó de casualidad porque murió Chávez, se metió ahí, hablaba con los pajaritos, se sumó a todo el ejército, se armó ese grupo de motos que salieron a patotear y se queda por la fuerza. Y al que no le cae bien, o lo deporta, o lo mete preso, o eventualmente quizá no sé qué otras cosas podrá hacer. Ojalá la comunidad internacional reaccione y le pegue un tirón de orejas a Francia por estas cosas y sea muy firme con Venezuela. Nos vemos.